La huella escondida, memoria e identidad. Capítulo 1. Sensaciones de sangre. Dentro del complicado rompecabezas de la expansión humana, el Homo sapiens, que partió de África hace más de 200.000 años, llegó a América unos 30.000 años atrás, a través de la Siberia asiática, aunque seguramente también desde Australia y la Polinesia. En esa expansión continental, los rastros más antiguos en Cuyo nos remontan en forma imprecisa a unos 12.000 años, cuando los primeros cazadores-recolectores avanzaron siguiendo las huellas del agua por la precordillera, el pedemonte y los valles. Es la búsqueda constante de nuevos territorios la que nos demuestra que es la capacidad migratoria, sin dudas, la carta de identidad de nuestra especie. Sean cuales fueren las causas, aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a poblar el resto de los continentes practicaron el mestizaje, un intercambio génico y cultural que se dio desde los mismos comienzos de la aventura humana. Aunque con diferentes matices, nuestra América se caracteriza por una historia en común. Fue poblada en una relativa soledad durante unos 30.000 años, para apenas en los últimos 500 comenzar a recibir a migrantes de otros continentes, principalmente europeos. A diferencia de los procesos continuos de esos otros continentes, fueron estos últimos 5 siglos los que determinaron un rotundo cambio de nuestra realidad etnográfica, iniciando un nuevo, diferente y dramático proceso de intercambio y mestizaje. Nuevo, pues los procesos de recombinación ya existían previamente entre nuestros pueblos originarios, que al momento de la conquista se estima que oscilaban en unos 14 millones de habitantes en toda América. La idea de pureza, sin cambio ni en el tiempo ni en el espacio, es difícil de imaginar, ya que los comportamientos sociales, como el comercio, las conquistas territoriales o las alianzas políticas, provocaban cambios constantes que se reflejaban en la cultura de las comunidades, en los tejidos, en las prácticas agroalfareras o en las lenguas. Diferente, puesto que el genoma del conquistador ibérico también provenía de un cruzamiento extraordinario previo, producto del mestizaje milenario entre íberos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, hebreos, bereberes, gitanos y esclavos medievales de orígenes diferentes, a los que se sumaban los recientes 7 siglos de coexistencia entre musulmanes y cristianos hasta la caída de Granada en 1492. Y dramático, puesto que el encuentro de culturas muy distintas fue brutal, generando una lucha entre elementos que se oponían pero que, inevitablemente y al mismo tiempo, tendieron a la conjugación. En nuestra América, la recombinación biológica se dio desde los mismos inicios de la época colonial, principalmente entre mujeres nativas sometidas por los varones ibéricos. De igual manera sucedió con las y los negros esclavizados de procedencia africana, que realizaron un importantísimo aporte génico y cultural.
Son los activos centros por la memoria africana los que nos recuerdan que mucho más de 20 millones de personas llegaron vivas a América luego de ser arrancadas de sus tierras durante los procesos coloniales, que tuvieron 355 años ininterrumpidos de comercio de esclavos. Tres continentes unidos durante 3 siglos. Una sumisión y saqueo en el que casi solo uno ganaba fue dándole forma a una manera colonial de pensamiento económico y social, a una desigualdad y a una pobreza que perduran hasta nuestros días. Las estimadas 185 toneladas de oro y algo más de 16.000 toneladas de plata extraídas durante la época colonial así lo reflejan. Dentro del proceso ibérico de la conquista, la región de Cuyo fue vista solo como proveedora de mano de obra. La mayoría de los hombres huarpes jóvenes, los que tenían entre 14 y 50 años, fueron sostenidamente desplazados para la explotación minera del norte y transcordillerana. A lo largo de los años, la historia oficial nos fue instalando el mito de un supuesto privilegio de la ascendencia europea por sobre la indígena. Insistiendo en minimizar la negritud de nuestro panorama nacional, la perseverante aseveración que dice que los argentinos descendimos de los barcos nos fue tornando difuso el poder reconocernos en nuestra propia y diversa riqueza fundacional. Afortunadamente, los recientes estudios del genoma contradicen ese relato y nos demuestran que, aunque con realidades regionales muy diversas ligadas inevitablemente a los sucesos históricos, más de la mitad de la población argentina tiene algún antepasado amerindio o africano. Particularmente en Mendoza, los estudios nos dejan ver una importante preponderancia caucásica europea, pero también nos hablan de una contribución de origen nativo americano que ronda un 30% y un aporte africano del 15 al 20%. Reconocer con respeto nuestro origen triparental, mestizo y ancestral, y apreciar con orgullo nuestra riqueza fundacional, nos permitirá sentir la profundidad y el arraigo de nuestras raíces americanas. Capítulo 2. De nómades a sedentarios. Tiempos huarpes. Desde hace unos 12.000 años, antes de la retirada de los glaciares, pueblos nómades recorrieron la zona andina, nutriéndose de la caza, de la pesca y de los frutos naturales de la tierra. Debieron pasar miles de años hasta que apareciera algún tipo de manejo agrícola en cultivos de poroto, maíz y zapallo. Desde entonces, pequeñas aldeas se fueron estableciendo a orillas de ríos y arroyos, en valles y pedemontes, con grupos sedentarios y pequeñas cosechas que se irrigaban ya desde un precario sistema de canales. Esas comunidades agroalfareras, con sus diferentes culturas en el tiempo y en el espacio, se fueron extendiendo hasta la aparición de los primeros vestigios huarpes en Mendoza hacia los años 1300.
huarpes, que fueron consolidando el desarrollo de un sistema de riego por acequias ya bien establecido. Hubo durante este período de los siglos XIV y XV un fuerte intercambio comercial entre pueblos de ambos lados de la cordillera, con territorios bien controlados y defendidos que competían por la apropiación de los recursos. Fue justamente en esa dinámica expansiva tan intensa que arribaron los incas a suelo cuyano, mientras iban en camino hacia las minas de Chile. Por esos intensos contactos con el imperio incaico, los huarpes no solo perfeccionaron su red de riego, sino que vivieron también una fuerte transformación cultural, incorporando el quechua sobre su lengua milkayak, el culto al sol, nuevos cultivos propios de zonas andinas, cambios en los textiles y en la alfarería. Aún bajo el dominio del imperio inca, los huarpes no dejaron de ser politeístas. Su dios más adorado y respetado siguió siendo Unuk Huar, de donde se estima proviene la palabra huarpe, que los identificaba como descendientes directos de la divinidad. Los nativos vivían en grupos pequeños en los valles precordilleranos, pedemontanos y en lagunas. En ese entonces, los paisajes eran muy distintos a los de hoy, con abundantes bosques de algarrobos, de donde tomaban los frutos para el pan indio y la aloja, y con grandes zonas laguneras en las que pescaban con sus típicas balsas de junco, atadas con fibras vegetales o con pelos de guanaco que cazaban en el pedemonte y la precordillera. Con un sistema de riego por manto, la comunidad huarpe cultivaba maíz, quinoa, poroto, mate calabaza y posiblemente ají. El poder de los caciques quedaba reflejado en la ubicación de sus tierras y en la cantidad de agua que poseyeran. Las tierras y las acequias que llevaban los nombres de los caciques eran una propiedad reconocida de hecho por las comunidades, al punto tal que les permitía, por ejemplo, ceder tierras no explotadas a otros caciques con escasez. Cuando avanzó la conquista, no había documentos ni papeles que lo probaran. La dramática dominación española desarticuló y rápidamente incorporó a los huarpes a su sistema, desconociendo la propiedad de sus tierras. En muy pocos años, para mediados del 1500, el territorio mendocino ya era parte de la Capitanía General de Chile, y los huarpes varones eran llevados por cientos a trabajar, principalmente en las minas. Quienes sobrevivían a esto y a las luchas por demás desiguales contra los españoles debían amoldarse a las nuevas pautas coloniales o huir a zonas inaccesibles que les permitieron la supervivencia en un refugio relativamente seguro por cientos de años. Aunque en la Mendoza actual los estudios de genética antropológica evidencian un aporte génico nativo importante, varios autores suponen que esta etnia originaria desapareció en el siglo XVIII basándose en el desuso de la lengua milkayak. En realidad, lo que sucedió es la invisibilización en la historia oficial. Y aunque los más recientes estudios indican que no se puede hablar de una población huarpe como entidad biológica génica, la categoría simbólica y social sobre pertenencia hoy constituye un concepto aún más relevante que el exclusivamente biológico. Actualmente,
Con las más diversas profesiones y actividades, más de 12.000 personas censadas en San Juan y Mendoza reclaman su pertenencia a la etnia huarpe. De ellos, alrededor de 2.300 viven en poblados en común, manteniendo su indigenidad. Las prácticas ancestrales de nuestros pueblos huarpes se transmitieron de generación en generación por medios no escritos. En nuestros días están presentes sus artes, su fitomedicina y su técnica de riego por canales que le dan vida a la arboleda y a los campos. Contradiciendo la negación histórica, algunas palabras de la lengua milkayak y del quechua se integraron a nuestro vocabulario como un legado cultural, que nos recuerda que, como hoy sonamos y nos vemos, proviene desde tiempos lejanos, haciéndole un reclamo a nuestra memoria. Capítulo 3. La civilización inca en los Andes. El imperio de los incas fue el proceso de organización política más desarrollado que tuvo el continente americano hasta la llegada de los españoles. Bajo un mismo gobierno, el Tahuantinsuyo, que se extendía en una enorme superficie, abarcando desde Colombia al norte hasta Chile, Argentina al sur, llegaba por el oeste de Mendoza hasta el río Diamante, límite sur de los pueblos huarpes. Aunque no hay escritos que lo prueben, los incas habrían contribuido a perfeccionar la red de riego que los huarpes ya usaban. Los canales y acequias que tanto hacen a la identidad de Mendoza fueron inicialmente un desarrollo tecnológico andino que fue luego no solo conservado, sino también ampliado y mejorado por los conquistadores ibéricos. Los incas, que se veían a sí mismos como hijos del sol, sentían la misión divina de transmitir a los distintos pueblos sus formas de organización política, sus leyes, su lengua y su religión. La anexión al dominante imperio incaico se basaba en la integración de los conocimientos, siempre tratando de respetar las especificidades de las comunidades andinas más antiguas. La expansión inca coincidió con una mejora material en la vida de los pueblos andinos y un proceso de construcción de conocimientos con los que optimizaron, por ejemplo, la agricultura y la alimentación. En el imperio no existía ni el hambre ni la miseria. Y aunque la sociedad inca era ciertamente estricta y muy jerarquizada, había en su centro una filosofía de reciprocidad. Una de las motivaciones para la expansión inca era la de acceder a los diferentes recursos naturales de las regiones. Por ello, fue Chile, lugar de ricos yacimientos minerales, el que despertó el interés imperial. Aunque Cuyo era parte del Collasuyo, región sur del imperio inca, el territorio solo actuó como sitio de conexión y de paso, razón por la que no han quedado muestras de la monumentalidad arquitectónica que sí se ve en otras regiones del imperio. El interés principal del Inca sobre Cuyo estaba centrado en el tributo y en los trabajadores varones, que eran llevados a donde fuera necesaria su labor.
Desde Cusco, centro del imperio inca, el Tahuantinsuyu se comunicaba con los poblados de su dominio por medio del Capac Ñan, un sistema vial andino del que Mendoza era su parte más austral. Esa red de caminos principales y secundarios de más de 60.000 kilómetros de longitud sigue siendo considerada, aún hoy, una de las obras de ingeniería más extraordinarias de todos los tiempos. Construido en menos de un siglo, lo que duró el imperio inca, sobre una geografía extrema que atravesaba montañas, valles y ríos, actuó también como un símbolo omnipresente del poder. El agua, que era un elemento central para la cosmovisión inca, y el conocimiento que tenían para su manejo, fue también una fuente del poder imperial. Esto quedó reflejado en todas sus obras. Así, en las grandes altitudes, impermeabilizaron los caminos para protegerlos del hielo y la nieve. Dejaron drenajes en las paredes. En los terrenos escarpados construyeron escalones de cultivo para evitar los deslaves y en las acequias hicieron ángulos rectos para desacelerar el agua y evitar la erosión. Pero el Capac Ñan no era solo una red física, sino también cosmológica, lo que quedaba expresado en lugares sagrados, marcados con huacas, tambos, edificios o incluso confluencias de ríos que servían de altares para la Pachamama, Madre Tierra, o para el dios Sol, Inti. El culto a los apus, los cerros, se refleja también en los hallazgos de cuerpos momificados incas en las alturas de la cordillera de los Andes. Irónicamente, esa misma red de caminos que le permitió a los incas el dominio político, económico y militar en todos los rincones de su imperio fue también la que aceleró su desaparición. Cuando los conquistadores partieron a explorar el sur de Cusco en 1535, se convirtieron en los primeros europeos en circular por el Capac Ñan y en solo un año lograron despojar a Cusco de su poder a lo largo de los Andes. 300 años después de desaparecido el imperio, cuando nuestra patria decidía su independencia de la monarquía española, la legitimidad del linaje inca resurgió como una propuesta de gobierno durante el Congreso de Tucumán de 1816. Aunque la idea no prosperó, fueron Belgrano, San Martín y Güemes quienes soñaron una América unida bajo la casa de los incas. Nuestro escudo, nuestra moneda y nuestro himno nacional invocan a los incas, recordándonos que fuimos parte de un modelo de gobierno basado en la unión de los pueblos americanos. Capítulo 4. La vieja Mendoza de los nuevos cultivos. Casi 2 décadas después de vencer al imperio inca, los españoles atravesaron por primera vez los territorios cuyanos. Yendo en camino hacia Chile, para continuar la guerra contra los aguerridos pueblos de nuestro sur continental, se produjo el primer contacto entre los grupos huarpes y los españoles. En ese primer recorrido, además de hacer un reconocimiento general de los valles ocupados hasta el río Diamante, los conquistadores censaron a las comunidades nativas que los habitaban. Desde ese momento, los huarpes fueron incorporados al Imperio Español, aumentando brutalmente la encomienda de varones para la explotación metalífera, principalmente chilena. Bajo el acuerdo de expandir la evangelización,
los encomenderos españoles cobraban por sus servicios en oro, plata, ganado o mercadería, y a los indígenas apenas les entregaban a cambio vestidos de lana, alimento y un pedazo de tierra en préstamo para que la trabajaran. Por más que los huarpes trataron de organizarse para enfrentar el peligro que les representaba gente extraña en la región, el resultado del contacto fue la desestructuración de las comunidades nativas, la pérdida de dominio de sus tierras y el desplazamiento hacia la periferia o hacia pueblos vecinos. Cuando pocos años después, don García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey del Perú, tomó la Capitanía General de Chile, se hizo posesión efectiva de los fértiles valles de Cuyo. Como una forma de premiar a los soldados que se arriesgaron a venir con él desde Perú, repartió tierras que debieron ser forzadamente cedidas por los caciques huarpes que las ocupaban. Con esa decisión, don Mendoza mandó a Pedro del Castillo para que fundara la nueva ciudad en la parte oriental de la gran cordillera de los Andes, en el dilatado llano que seguía sus faldas. Así, en tierras cuyanas, en el irrigado valle de Huentota, sobre la margen del canal Guaymalle, uno de los de mayor caudal de aguas que bajaban de la montaña, se fundó Mendoza, la nueva ciudad española. Definitivamente, no fue un proceso pacífico, sino producto del sometimiento indígena al arbitrio del colonizador, que con su lógica de conquistador provocó una transformación cultural violenta y cruenta, en solo el escaso tiempo que dura una vida. Nunca se sabrá con certeza si fue porque llegaban a un territorio que ellos consideraron como detenido en el tiempo, si fue porque la corona española vio la oportunidad política de aportar miles de nuevos fieles a su religión, si fue por codicia pura o por necesidad económica para superar las consecuencias de sus incesantes guerras en Europa. Lo cierto es que los ibéricos impusieron su impiadosa superioridad militar. Sin ninguna contemplación cultural, supieron aprovecharse de las diferencias internas dentro de las etnias nativas y aún entre los mismos pueblos hermanos, debilidad interna que nos marcaría por siglos. Una desunión estructural que nos mantiene ciertamente frágiles desde tiempos anteriores a la colonia. Aunque inicialmente los colonizadores menospreciaron la agricultura, pronto vieron que los centros mineros no podían subsistir sin alimentación y que Mendoza les brindaba productivos valles muy irrigados. Los europeos introdujeron rápidamente los cultivos de cereales, cáñamo, leguminosas y diversas hortalizas que se adaptaron perfectamente al clima y al laboreo. Con los cultivos trajeron perros, caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves de corral, que comenzaron a pulular por primera vez en todo asentamiento humano cuyano, incluso de indígenas, quienes los incorporaron rápidamente a sus nuevas costumbres alimentarias. Como consecuencia, las culturas del trigo y del maíz se encontraron para caminar juntas hasta la actualidad. A
pesar de los repetidos desencuentros, nuestra América seguirá siendo territorio de pasiones, utopías y preciadas riquezas naturales. Tierra expresiva donde se sufre, se ama y se lucha, y donde por nuestra propia e íntima naturaleza transformamos la destrucción en un permanente acto de resistencia y creación. Capítulo 5. Con las acequias, la primera industria. Por más que se insista en negar nuestro origen ancestral, existe todavía en Mendoza un elemento esencial que nos recuerda tiempos lejanos. Las acequias son las que nos permiten ligar nuestra heredad a las primeras culturas nativas, las que supieron aprovechar el suave glacis pedemontano para hacer discurrir las aguas. El trazado hídrico huarpe de los años 1300 fue hecho sobre un territorio que ya había sido previamente moldeado por la naturaleza y profundamente marcado también por zanjones aluvionales que en época estival desaguaban los escurrimientos precordilleranos para internarse en territorios agrícolas. Desde el río Mendoza, el agua descendía suavemente por 22 kilómetros hacia el noreste, para internarse en las tierras más bajas del valle de Huentota. Al igual que hoy, el valor de la tierra de entonces estaba determinado por la calidad y volumen de sus aguas. Uno de los sectores agrícolas más importantes era el cercano a la toma principal, tierras que habían pertenecido al cacique Goazap Mayú. Más hacia el este se irrigaban también las parcelas que antes habían sido sembradas para tributar al Inca, las tierras de Anancal, de Hipolonta, Tantaiquén y las tierras de Icano, nombres que aún remitían a los distintos caciques cuyas aguas servían. En el siglo XVI, a medida que los españoles fueron estableciéndose y requiriendo alimentos, fue esa red de canales y acequias de origen inca huarpe la que transformó a la agricultura en una actividad económica importante. Con este sistema arterial nutriente, el valle y la ciudad colonial fueron creciendo sin pausa, y las tierras agrícolas se expandieron con vides, higueras, perales, olivos, maíz, trigo y forrajeras. Desde las acequias se regaban también las chacras que se encontraban en torno a la ciudad y llegaban hasta el pedemonte, que actuaba como un límite natural. Aprovechando la fuerza hidráulica que traían algunas acequias, fue en la época colonial que el sistema hídrico existente posibilitó la aparición de una próspera primera industria, la molinera. Como los españoles traían como novedad el consumo de pan de trigo en su dieta alimenticia, los molinos fueron surgiendo en los canales que tenían fuerza hidráulica suficiente como para activar las ruedas de la molienda.
actividad pionera fue pilar de la supervivencia económica, constituyéndose en la primera actividad mendocina realizada con un enfoque industrial. Lamentablemente, los rastros de los molinos, al igual que muchos de los nombres huarpes de las tierras y de las acequias, han caído en el pozo del olvido. Y así, como obnubilando el tiempo, se van escondiendo las huellas dejadas en un largo camino andado. Una identidad y una memoria que reclaman ser construidas desde los rastros de un pasado lejano, un relato que nos cuente desde dónde venimos para orientarnos hacia dónde vamos. Capítulo 6. Los nuevos pueblos del sur. Se levantaba a la faz de la tierra una nueva nación, surgida de 3 siglos de mestizaje y con un pueblo resuelto a luchar por su libertad. Mendoza sería una de las cunas para esta gran gesta libertadora de nuestra América. La Guerra de la Independencia demandaba un desafío descomunal: dejar atrás 300 años de sujeción y sometimiento a un imperio transatlántico. Mientras en España se restauraba en el trono el rey Fernando VII, el proceso de independencia continental pasaba por sus horas más inciertas. Todos los focos revolucionarios habían sido controlados, excepto el de las Provincias Unidas del Sur. En ese contexto histórico de 1814, arribó a Mendoza el coronel José de San Martín como gobernador intendente de Cuyo. Se instaló en una casa del corazón colonial rodeada de acequias, zona que recién empezaba a abastecerse de aguas de manantial provenientes del Challao, que bajaban desde el Pedemonte por un acueducto de 12 kilómetros. Lamentablemente, los restos arqueológicos de tamaña obra hidráulica de época hoy luchan infructuosamente por no terminar de desmoronarse. San Martín, siempre bajo la amenaza de un ataque inminente, con recursos escasos y apenas un embrión de ejército, preparó la defensa esperando que llegase el momento oportuno de tomar la iniciativa y pasar al ataque, cosa que sucedió 2 años después. Como gobernador, estableció desde el primer momento una economía de guerra con todos los recursos dirigidos hacia un único fin: la formación del Ejército de los Andes para la independencia sudamericana. Se necesitaban más cultivos, minerales, industria, trabajo y fundamentalmente más agua. Durante su jefatura de gobierno se ampliaron las áreas cultivadas con obras en los oasis y se ordenó por primera vez un levantamiento de planos de las tierras irrigadas. Con estas medidas, entre muchas otras, logró aumentar la producción de alimentos para la población civil y para el ejército, y la de pasturas para los 1.600 caballos y las 10.000 mulas que concentró en estancias del Valle de Uco.
Al momento del arribo de San Martín, los molinos funcionaban a pleno, fuerza hidráulica que él supo reconocer y aprovechar muy bien. Fue el molinero Andrés Tejeda, un criollo de origen mulato, quien además de operar uno de los molinos trigueros que alimentarían al ejército de San Martín, inventó un sistema para abatanar los tejidos con la fuerza del agua, prensando la vestimenta para la tropa, lo que lograba hacerla más abrigada y menos permeable a las lluvias y a los fríos cordilleranos. Para ataviar en tiempo veloz a más de 5.000 soldados y fabricar tiendas, alforjas, frazadas, uniformes y abrigo en solo 8 meses, fue necesaria mucha mano de obra. El equipamiento del Ejército de los Andes fue confeccionado principalmente por las peladas, mujeres recluidas en los centros penitenciarios y sanitarios, a las que se apodaba así debido a que se les cortaba el pelo por prácticas éticas y de higiene de la época. Las costureras, en su mayoría negras, indígenas, mestizas y mulatas, fueron divididas en grupos y llevadas a casas de familias criollas, cuyas señoras patricias dirigieron sus trabajos. El tiempo y la mirada hicieron que a estas mujeres, muchas de ellas viudas después del cruce de los Andes, se las subestimara, dejándolas caer en el olvido de la historia. Las prendas del Ejército de los Andes fueron llevadas con honor por criollos, indígenas, mestizos, mulatos y negros, entre quienes se encontraba Josefa Tenorio, mujer negra, esclava y guerrera, que llevó en alto la bandera argentina en la columna del general Las Heras. Todos ellos, unidos y liderados por el general San Martín, lograron realizar la mayor epopeya en suelo americano. Capítulo 7. El sismo de 1861. Un antes y un después. Para mediados del 1800 se dejaban ver algunos cambios en el paisaje mendocino. La introducción del álamo de Lombardía, que se había realizado en 1808, ya se exhibía en bellas alamedas periurbanas y rurales que protegían a los cultivos de los efectos del clima, agregando un elemento clave en la identidad territorial. El álamo se sumaba a las típicas construcciones de adobe, incorporando ahora largos rollizos que sostenían los techos clásicos de encañado cubierto con barro. Aún permanecen algunas edificaciones escondidas con valor patrimonial, que intentan contarnos lo que fue esa importante mejora en la arquitectónica de la época. A mediados del siglo, la actividad molinera se había convertido en la primera gran industria de Mendoza. 25 molinos hidráulicos, solo en el casco urbano y alrededores, daban una idea de la magnitud de la actividad económica dependiente del sistema hídrico. Sin embargo, de un solo golpe, todo ese bienestar fue destruido en 1861. Cuando la ciudad fue el epicentro de un sismo devastador. El 70% de su población murió y se derrumbaron la mayoría de las casas y molinos hidráulicos construidos con adobe.
Esto obligó a que la nueva ciudad debiera ser trasladada, dejando atrás los típicos edificios coloniales que hoy ya no se encuentran en Mendoza. Afortunadamente, al trazar la nueva ciudad, el sistema de acequias y canales que antes del terremoto zigzagueaba entre las calles fue racionalizado, permitiendo que las acequias perduraran y no desaparecieran, como sí sucedió en otras ciudades coloniales vecinas. Hoy Mendoza sigue siendo la única ciudad del mundo con acequias funcionales que cumplen sus misiones de abastecimiento, drenaje y riego. Cuánto nos pesa el impacto social de ese gran dolor sufrido por el terremoto de 1861 es un hecho que aún hoy sigue sin ser descifrado. En lo económico, después del desastre y con los molinos hidráulicos destruidos, Mendoza ya no iba a poder competir con el trigo pampeano. En lo sanitario, el postdesastre la llevó a un pozo de insalubridad que la acompañaría por casi 3 décadas. Una de las peores enfermedades que padecería Mendoza fue la epidemia de cólera de 1886, en la que llegaron a fallecer entre 50 y 100 personas por día. La enorme cantidad de cadáveres obligó a habilitar fosas comunes en el cementerio principal, convertido a su vez en un enorme foco de infección que desaguaba en las acequias, creando un círculo indescifrable para los conocimientos de la época. Estas enfermedades constituyeron los verdaderos factores de cambio, pues fueron sus dolorosas enseñanzas las que obligaron a repensar el entorno. La Mendoza del fin del siglo XIX requería un nuevo enfoque y grandes obras de saneamiento, obras que fueron llevadas adelante por grandes profesionales. El médico higienista Emilio Coni y el arquitecto paisajista Carlos Tais fueron quienes pusieron las piedras basales para el desarrollo productivo elegido para el siguiente siglo. Gracias a ellos, Mendoza entraría definitivamente en una nueva era higiénica y también productiva. Sismo, muerte y enfermedad. Dolorosos sucesos históricos del siglo XIX son los que nos interpelan sobre las causas en la desprotección de los rastros tangibles de nuestro pasado y nos invitan a reflexionar si es posible permitir el olvido en la construcción de una identidad con memoria. Capítulo 8. De inmigrantes y buenos vinos. Con los efectos aún latentes del terremoto devastador de 1861, el modelo productivo de Mendoza debía cambiar y la opción tomada hacia finales